Hola, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el ancho de banda. También les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta deben hacerla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. También los invitamos cordialmente a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, X, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido. También tenemos nuestra página web que es sismamovimientoespírita.org, la cual también los invitamos a que la visiten y pueden descargar y ver toda la información que tenemos publicada ahí. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, qué grato compartir este domingo en estas actividades que han sido diseñadas para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. De todos quienes integramos el movimiento de cultura espírita CIMA, reciban un abrazo fraterno, perciban esa energía amorosa y ese deseo de encontrarnos pronto, que será en Málaga. Ya Mercedes nos hablará un poco de eso en su participación. De recordarles que están a la disposición de ustedes todos los libros de la colección Libre Pensar, entre ellos El Espiritismo en una perspectiva laica y libre pensadora, del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, en La Inmortalidad del Alma, del ingeniero David Santamaría, Mediunidad e Intercambio entre dos mundos, del doctor Ademar Choro dos Reis y esta servidora, Reencarnación, un nuevo paradigma existencial, del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola, Espiritismo, Ética y Moral, de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira, La idea de Dios, de Dante López y Ricardo de Moraes Núñez, así como otras obras que pueden bajar de la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Recordarles también que el Movimiento de Cultura Espírita CIMA ha abierto un nuevo espacio los jueves a las 2 de la tarde, donde se estará facilitando actividades de meditación, lecturas espíritas y atención a personas que han perdido seres queridos. Estará a mi cargo esa actividad y deseamos que todos los que estén interesados en la actividad de meditación y de lectura espírita, pues pueden contar con ese espacio. Hoy nos acompaña una amiga de la casa, una hermana. En hermana, a veces los lazos espirituales incluso son más profundos que los mismos consanguíneos en algunos casos. Y este es uno, y no es que sea uno de los casos, está muy alineado con lo que son los lazos consanguíneos y espirituales. Se trata de Mercedes García de la Torre. Es licenciada en Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba, presidenta de la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler, AEA, secretaria del Grupo Espírita Amor y Progreso de Montilla, socia fundadora de la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo AIPE, editora del Boletín Andalucía Espiritista, articulista de la revista Evolución, conferencista, actualmente y desde hace décadas una de las mayores impulsoras de la difusión del espiritismo en España. Su conferencia hoy, Mirar al tú para vivir
el nosotros. Gracias, Mercedes, por aceptar nuestra invitación. Te queremos inmenso y tú lo sabes que es así. Vaya que sí, y así me llega, así lo estoy sintiendo. Tu energía y la de todos los que están esta noche aquí acompañando, esta tarde, los que nos vemos y los que no nos vemos. Así que es un motivo de muchísima alegría. Como tú bien dices, los lazos esos espirituales, la familia espiritual, tal como nos sentimos, Allan Kardec lo deja muy claro, ¿no? En una de sus obras, El Evangelio según el Espiritismo, donde dice que la verdadera familia es la espiritual. Y es cierto, porque eso va siempre, siempre va con nosotros. Así que yo encantada de estar aquí con esta familia espiritual, con mi familia, con la familia que somos todos y todos los que se vayan sumando a la misma, que cada vez es más numerosa. Somos ricos en familia. Y bueno, especialmente quiero agradecer, además de esa presentación tan cariñosa, tan del corazón como la que has hecho, quiero agradecer también a Arsima porque detrás de, aunque seamos una de las personas las que damos la cara, ¿verdad? Son muchas las que están ahí detrás apoyando y haciendo que de alguna manera cada uno desde su posición se pueda realizar todos estos trabajos. Así que muy agradecida, Arsima. Bueno, pues el título de la conferencia, Mirar a Artú para vivir en nosotros, seguramente que a muchos de vosotros os habrá llamado la atención, ¿no? De ese título tan, podríamos decir, tan subjetivo, en cierta manera. Pero se corresponde con la invitación que me hizo Yolanda, la cual Yolanda, de cuantas veces me ha invitado, esta ha sido la que más me ha emocionado, por llamar así de alguna manera, porque invitarme para participar en un ciclo de conferencias en honor y en reconocimiento a Amalia Domingo Soler, para mí es eso, un honor muy grande. Y de ninguna de las maneras podía decirte no, pese a que algunas de mis circunstancias, pues así me indicaban que lo hiciera, que fuera dejando o relegando algunos trabajos. Pero a esto de ninguna de las maneras podía decir que no. Así que con el tiempo, desde que me invitaste, como nada sucede por acaso, como vamos a ir viendo, y como todos sabemos, pues estaba trabajando en una cuestión relacionada, ¿no? con ese título de mirar el tú para vivir en nosotros. Y desde esa fecha a esta no me han parado de llegar información. Pero bueno, ya lo iremos despejando y compartiendo todas esas cuestiones a lo largo de la charla. Quería decirles que más que una charla ni una conferencia, lo que voy a compartir y lo que tratamos de compartir son unas reflexiones profundas relacionadas con la personalidad del ser humano, relacionadas con el ser espiritual, con el ser interior, y que yo creo que están muy acorde, hilan muy bien con lo que Amalia sentía, con lo que Amalia vivió y con lo que Amalia demostró ser. Así que lo tuve muy claro desde el primer momento lo que quería hacer. Tengo que decir también, en estos momentos de presentación de la charla, que nos encontramos pues en un mes de abril, que dentro del ámbito del espiritismo es un mes de muchísima actividad. Y nos encontramos ante unas efemérides como es la publicación del Libro de los Espíritus,
que fue un 18 de abril de 1857 y que este año se cumple en 2025 el 168 aniversario. Pero tenemos también este año, de forma muy especial, un aniversario muy emblemático, que es el de la Asociación Espírita Andaluza, Amalia Domingo Soler. Porque el 24 de abril de 2025 vamos a cumplir 25 años de andadura. Casi que parece que fuera ayer y han pasado 25 años. Y como dice una querida amiga y compañera de la asociación, 25 años en los que hemos trabajado mucho y en los que a día de hoy no solamente no ha bajado la ilusión ni el entusiasmo, sino que está cada vez más en alza. Es una de nuestras características. Ahí tenemos mucho parecido también con el CIMA, con el entusiasmo y la ilusión que ponéis en todas las actividades. Y dentro de ese capítulo de efemérides, pues tenemos también la fecha de la desencarnación de Amalia Domingo Soler. Amalia desencarnó un 29 de abril de 1909, a los 73 años. Y este año, en 2025, cumple su 189 aniversario de su desencarnación. Yo creo que tenemos motivos de peso no solamente para trabajar con entusiasmo y con ilusión, sino también para ponernos a reflexionar. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de estas charlas. Vamos a reflexionar. Pero antes de entrarnos en esos detalles de la reflexión, quisiera dedicarle unas palabras a Amalia, porque Amalia Domingo Soler no solo es considerada una de las figuras más destacadas del espiritismo a nivel nacional e internacional, sino también y sobre todo una verdadera librepensadora y defensora del progreso social, que promovió cuestiones, por ejemplo, como la igualdad entre géneros, la educación de la mujer o la defensa de las personas más vulnerables de la sociedad del siglo XIX. Los valores de la doctrina espiritista casan totalmente con la tarea social con la que Amalia se sentía comprometida, quien narró en sus cuentos espiritistas y en gran parte de su obra escrita la historia de la vida real de diversos personajes, muchos de los cuales eran sus propios amigos y conocidos, pertenecientes a la mayoría de los estratos sociales del momento, desde la burguesía hasta la clase obrera, obteniendo mayor protagonismo todas aquellas personas que sufrían dolencias físicas, morales o emocionales. La tolerancia, la humildad, la resignación, el desprendimiento, la abnegación, la generosidad y la templanza fueron las más importantes virtudes de Amalia. En definitiva, apreciamos y valoramos considerablemente tanto su obra como la figura de Amalia Domingo Soler, por su ejemplaridad y por ser una mujer librepensadora que con gran elocuencia usaba la literatura como el instrumento para la liberación de su idea, para su convencimiento y difusión, como una verdadera herramienta de transgresión social. Así es como siento a Amalia y como en esta ocasión quería referirme a ella.
Bien, pues esa ejemplaridad y coherencia de Amalia será la que nos va a servir de palanca para desarrollar uno de los aspectos de los más relevantes del ser humano, que se contemplan en las enseñanzas que se desprenden del conocimiento del espiritismo, y es el humanismo. Entendiendo por humanismo la valoración que resalta los aspectos culturales y éticos morales que caracterizan al ser humano, a un ser humano holístico como ser integral. Así pues, con el tema que vamos a abordar, mirar al tú para vivir en nosotros, pretendemos compartir unas reflexiones desde el punto de vista humanístico, humano, basadas en la capacidad que tenemos todos los seres humanos para vincularnos y desvincularnos con otras personas, con lugares y cosas. En definitiva, estamos hablando de apego y desapego. Bueno, se habla mucho del desapego y habría que hablar del origen, ¿no? De esa práctica, de esa filosofía del desapego. El desapego es un término budista y significa despegarse. Desapego, desapego, me despego. Y todo lo contrario, el apego es pegarse. Bien, pues desapego sería despegarse del ego, apartarse. Es dejar de mirarse el ombligo. En definitiva, mirar al tú para vivir el nosotros. Como ya sabéis, me gusta mucho, tiro siempre mucho de la escuela clásica filosófica y quería hacer una cita de Platón, porque Platón decía que buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro y que suavizando las penas de los demás casi te olvidas de las propias. Pero pongamos un ejemplo, por ejemplo, el niño pequeño. Yo que estoy ahora muy implicada en la crianza de mis nietos y lo observo mucho. El niño pequeño vive en un mundo unidad, sin apenas fronteras ni demarcaciones. Ellos viven inmersos en su medio y se sienten uno con el todo. En la medida que va creciendo, ese mundo se va agrietando, se va resquebrajando hasta que se quiebra por completo. ¿Cuándo? Al descubrir y pronunciar la palabra yo. Yo. Yoísmo. En ese momento se pasa de una fase preyoica a una fase yoica en la que solemos permanecer el resto de nuestra vida, en esa fase yoica. La preyoica apenas dura unos pocos años de la infancia. Sin embargo, hay personas capaces de superar la fase yoica para desarrollar su vida en una fase transpersonal. Los que llegan a esa fase transpersonal aseguran que el yo es una trampa, es un engaño, puesto que en la realidad fundamental no existen demarcaciones ni opuestos, ni fronteras ilusorias que finjan separar lo que de hecho es inseparable. Vamos a detenernos, vamos a visualizar el planeta. Nuestro planeta, la Tierra. Cualquier imagen que nos llega del espacio. Si observamos el planeta no tiene fronteras, no tiene banderas que lo dividan. Las fronteras las levantamos quienes lo habitamos. Luego es una invención humana. Y desde ese mundo holístico, desde ese concepto humanístico y universal, podemos observar cómo en el plan de vida que cada ser trae a la actual existencia, está contemplado todo lo que precisamos para poder culminar con éxito esta etapa en esa espiral evolutiva.
Ese todo incluye la cosecha de vidas anteriores a través de las diferentes reencarnaciones y de acuerdo a la ley de causa y efecto. Es decir, el plan de vida de cada ser tiene previsto todo lo que debiera hacer y los recursos necesarios para que en cada etapa podamos emplearlos según las necesidades. ¿Y cuáles serían esas cosas que se deben hacer o las que son necesarias dejar de hacer? ¿Verdad? esa sería la clave de todo. Pero para eso también sería ideal conocer las leyes cósmicas y, lógicamente, conocernos a nosotros mismos y reconocernos en nuestro aspecto físico y espiritual, pero con una perspectiva universal de la vida. Ahí es donde el desapego entra en juego. Se requiere apartar la atención del propio ego y centrarla en los valores universales. Así la persona podría ir percibiendo con claridad los objetivos que día a día deberá realizar y cada una de las necesidades que experimenta expresará el poder potencialmente infinito del cual estamos todos dotados. Eso sí, en un grado el suficiente para permitirle su satisfacción y sobre todo el aprovechamiento. Y preguntas que nos iríamos haciendo y que nos las hacemos. ¿Cómo practicar el desapego? ¿Cómo efectuarlo? Es sencillo. En síntesis, la práctica del desapego conlleva dejar de pensar en lo que se carece, en lo que no tenemos, y centrar la atención en lo que tenemos, dando las gracias por ello. ¿Y por qué centrar la atención? Porque en lo que centramos la atención es donde se expande la conciencia y el poder de atracción. Se atrae siempre lo análogo al contenido de los propios pensamientos. Mire, no hace tanto que invitaron, Yolanda invitó a Mauro Barreto y estuvo hablando de las leyes espirituales y de las leyes universales. Bueno, pues estuvo mencionando el Kybalión y en el Kybalión se habla de uno de los principios del Kybalión es la ley de correspondencia. Y la ley de correspondencia afirma que todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está ocurriendo por dentro. Es decir, todo lo que vemos por fuera y lo que sucede por fuera es lo que está ocurriendo por dentro. Y dice el Kybalión, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. De acuerdo con lo que llevamos dentro, atraemos a personas y situaciones. Esto significa que todo lo que nos ocurre, bueno o malo, está reflejando pautas de pensamiento guardadas en nuestra mente. Esto es muy importante, ser conscientes de eso. Porque si fuéramos siempre plenamente conscientes, podríamos evitar muchísimas situaciones y mucho sufrimiento también. Y para poder ser consciente de eso, pues existen unas prácticas muy recomendadas, como es la práctica de la relajación profunda y la meditación. Pero prácticas que para hacerlas de forma continuada diariamente, igual que comemos, igual que nos aseamos, igual que descansamos, incluir en nuestra práctica diaria un tiempo para la relajación y la meditación. Porque eso facilita la práctica del desapego. Cada vez que afrontamos una situación o deseamos alcanzar un objetivo importante, practicar el desapego, es decir,
Buscar lo justo para las partes involucradas, debiendo ser indiferente su logro, deja que la vida traiga el mejor resultado y de la mejor forma posible. Actuando como si ya el resultado estuviese alcanzado satisfactoriamente, permite que las cosas fluyan tal como deben hacerlo. Es que muchas veces nuestros pensamientos interfieren en el fluir de las cosas, de los acontecimientos que estén por venir. Por otro lado estaría también el poder de elegir. El poder de elegir es uno de los grandes recursos con los que el ser humano está dotado, como una derivación fundamental del libre albedrío. Eso lo explica muy bien, ¿verdad? En el libro de los espíritus. Y en el espiritismo partimos de eso, del libre albedrío. Y fruto de los propios deseos, la voluntad, el ejercicio de la voluntad, realiza actos con consecuencias positivas o negativas, de acuerdo a la siembra que hayamos efectuado. Según sea la siembra, así será la cosecha. Por tanto, apegarse limita las cosas nuevas que habrán de sustituir a las que ya han dejado de ser útiles. Mientras más profundo sea el apego, mayor esfuerzo será preciso para salir de él por medio de la práctica del desapego. Y esa práctica de desapego, como estábamos en cómo hacerlo, estamos dando una serie de pautas, vamos a implicar también para poder proceder a esa práctica de despegue, se implica la paciencia, la tolerancia, la confianza en sí mismo y en la vida, una expectativa positiva, el pensamiento positivo del que tanto hablamos y que tan buenos resultados da, ¿verdad? El optimismo abre mucho camino. Y por supuesto el autodominio. Y dentro ya de esas pautas, respeto a todos y a todas las expresiones de la vida. Es decir, a todos y a todo. Así pues, el desapego deja en libertad la imaginación y la creatividad y fluye buscando el mejor cauce de autoexpresión. El desapego activa también la generosidad, mediante la cual, dando, se recibe más y mejores cosas. Buena parte de vosotros habéis conocido a mi tío José de la Torre. Y como lo tengo ahora mismo en mente, quiero mencionar uno de sus dichos. Él era y es un apasionado del espiritismo. Y siempre decía, aunque sea por egoísmo, hay que dar, hay que conocer, hay que sentir, porque todo lo que hagamos en esa dirección es lo que nos va a venir. Y cuando hablaba de egoísmo, no hablaba del egoísmo propiamente dicho, del que hemos estado hablando anteriormente, de ese egoísmo yoísta. No, hablaba de egoísmo en el sentido como último recurso para poder fluir, para poder despegar, para poder ser consciente de dar para recibir más y mejores cosas. En ese sentido, era como él hablaba de egoísmo. Verdaderamente hay que fluir con la vida sin forzar los resultados ni las soluciones, respetando, una vez más, apelamos al respeto, respetando la libre elección de los demás. Tengamos en cuenta que toda inherencia que hagamos en la vida ajena va a revertirse en la inherencia de los otros en la propia vida nuestra. Eso no nos gusta, ¿verdad? Pues cuanto menos inherencia en la vida ajena, menos inherencia de otros en la propia vida.
Todo esto nos dota de libertad, nos da más libertad aún. Y para vivir en libertad, sin coacción de nadie, sería preciso abstraernos de los demás en el sentido de no juzgar y contemplar la vida con total y absoluto desapego. Siendo esto así, el desapego permite también caminar eso libremente por la vida, sin interferencias de nadie, sin interferir con nadie, dejando que la vida fluya con libertad, aceptando las cosas como son y haciendo que sean como deben ser, en esa armonía que anteriormente hemos dicho, con todo y con el todo. Bien, pues veamos algunas de las consecuencias algunas de las consecuencias del apego. Vamos a ver antes. Por ejemplo, el fracaso a causa del amor sin desapego. Amor sin desapego. Este fracaso consiste en el apego mismo, porque según el grado de apego, de igual manera será el grado de fracaso. Por aferrarnos al objeto del deseo, cualquiera que sea, se puede tratar, cuando estamos hablando de amor sin desapego, estamos hablando de algo material o de sentimientos hacia otras personas. Pues por aferrarnos a ese objeto del deseo, se reduce la perspectiva del inmenso horizonte que nos ofrece la vida a causa de la ceguera que produce el apego. Fijaros, esto es como que estamos desde una posición plana, centrados en nuestro ego, mirándonos nuestro ombligo, y nos estamos perdiendo una maravillosa perspectiva que en la medida que nos vamos elevando se va despejando muchísimo más el horizonte. Y así es como se pierde de vista lo esencial, mirándonos el yo, el ombligo. Eso sería apego enfermizo, el que desemboca en el fanatismo y en el fundamentalismo, en el egoísmo extremo de creer que nuestra postura, lo que decimos, es lo correcto. Porque situarnos en ese fanatismo y en el fundamentalismo lo que hace es fortalecer la fobia hacia un pensamiento diferente. Y mucho cuidado, no confundamos el desapego con el desamor, porque el desapego no es desamor. El desapego es sostener nuestra libertad, permitiendo también ser libres a quienes amamos. Es decir, no voy a mantener mi libertad a costa de la esclavitud del otro. No. Sostener nuestra libertad permitiendo ser libres a quienes amamos. El desapego no es abandono, todo lo contrario. Es un acto de amor incondicional, porque quien ama verdaderamente deja libre al otro. Hay ciertos lazos que atan privando la libertad y por lo tanto impiden a las personas su evolución como almas. Hay un ejemplo que te doy un abrazo tan fuerte que te ahogo, porque te quiero para mí. Te privo de la libertad y estoy impidiendo a las personas que evolucionen como almas. No no recorren su etapa de vida, están dirigidas, orientadas, entre comillas, para que hagan lo que le estén diciendo. Desde el amor, desde un falso amor, como comprenderéis y como comprenderemos. Por tanto, el desapego es no quedar ligado a las cosas materiales de la vida, sean estas un trabajo. Vayamos reflexionando sobre esto, ¿verdad? El trabajo algunas veces atrapa, bastante.
una relación que no nos deja vivir, andamos ciegos de pasión, no vemos. Una ciudad, un lugar cualquiera, un objeto, cualquier situación. Visto así y tras lo expuesto, el desapego podemos pensar que no es fácil. Es otra manera de aprender que somos más que un mero cuerpo físico. Es una manera de darnos cuenta de que también existimos en otros planos más sutiles a los que poco a poco iremos comprendiendo a medida que progresemos en nuestro autoconocimiento. Tengamos en cuenta que en la medida que vayamos evolucionando y progresando espiritualmente, iremos superando todas esas situaciones egoístas. El desapego se puede aprender de diferentes maneras, pero una de las más frecuentes e ineludibles. Vamos a poner otro ejemplo. La muerte de un ser querido. Todos pasamos por esta situación. Sin embargo, no todos pueden lograr realizar este aprendizaje por medio de estas circunstancias. Los espiritistas, con uno de los principios básicos que tenemos, que es la supervivencia del espíritu después de la muerte física, tenemos ahí, entre comillas, una gran suerte, hablando en términos coloquiales, porque eso, dentro de esa etapa de duelo que todos tenemos que atravesarla, pero eso nos da esperanza, nos da confianza, que nos vamos a ver, que nos vamos a sentir. Porque lo que llamamos muerte nos permite iniciarnos en los caminos del desapego. No podemos ver al ser querido y, sin embargo, el hecho de que éste siga existiendo en otro plano hace que desarrollemos un estado de amor diferente. Podríamos hablar de amor incondicional, por ser un amor en el que no contamos con el otro físicamente, pero sin embargo seguimos sintiendo su viva presencia y compañía, ¿verdad? El amor incondicional se desarrolla con el desapego. Muy importante lo que viene. No es querer, sino amar. Seamos conscientes de lo que decimos y de lo que sentimos. Porque yo quiero expresa pertenencia. Querer expresa pertenencia. Sentido de propiedad. Control. Por lo tanto, apego. Sin embargo, el amor va más allá. No tiene fronteras. Es impersonal. Es por el bien y la felicidad del otro. No por nuestro propio bienestar, sino por el bien y la felicidad del otro. Esa es la verdadera entrega. Aprender que el desapego no es abandonar ni ser abandonado lleva un tiempo, nada es gratuito. Todo aprendizaje requiere un proceso. Y los cambios internos no se logran por decreto, hay que trabajarlos. Pero tienen una buena recompensa la práctica del desapego, desatando lazos, cortando cordones. De nosotros y de nadie más depende el desapego a lo inútil, a lo vano, a lo negativo, a lo destructivo, a todo lo que no viene de la fuente natural, de la fuente creadora, de Dios, del ser supremo, del superior, como cada uno quiera expresarlo y sentirlo. Y solamente dejaremos de sufrir cuando despeguemos el lodo que los que desean nuestro poder jamás podrán obtener. Todo esto que estamos diciendo y esto último abre ahí un abanico enorme de debate, porque verdaderamente estamos rodeados e inmersos en una sociedad en la que
los que desean nuestro poder jamás lo van a obtener si nosotros no nos dejamos llevar por el ego. Por lo tanto, desapego es la palabra clave para vivir feliz en un mundo donde hay tanta confusión y tantos cambios. La persona desapegada siempre tiene, o casi siempre, una sonrisa en su cara. La vida no le pesa nada o le pesa menos, porque ideal que no pesara nada, pero que vaya pesando menos, que nos vayamos quitando piedrecitas de la mochila. Estoy recordando una de las conferencias que dio Yolanda en un congreso andaluz. Yolanda, la mochila. Era un ejemplo que ponía que yo siempre lo tengo muy presente. Aún así es capaz de dar mucho amor la persona desapegada, pues no impone condiciones, sino que acepta al otro tal como es. No significa rechazo tampoco, todo lo contrario. La persona que realmente es desapegada estará lista para apreciar al otro sin dejarse influir. Será capaz de ver las verdaderas cualidades positivas que el otro guarda dentro de sí. Cuando dependemos de algo o de alguien, olvidamos que no podemos poseer nada. Podemos cuidar, podemos usar, podemos disponer, pero no podemos poseer. Como dice el dicho, cuando te vayas, no puedes llevártelo contigo. Y sin embargo, es la idea de posesión la raíz de todos los miedos y de todos los conflictos. Miedo a la pérdida, miedo a no poder conseguir lo que ya hemos decidido que es nuestro, en nuestra mente. Muchas veces nos pasa eso. Esto es nuestro, en nuestra mente está así, decretado, está fijado. Aplicado a resultados significa no hacer depender nuestra autoestima de logros sobre los que no tenemos total control. No implica no darle valor a aquello por lo que luchamos o no trabajar por objetivos. No, no implica eso, sino percatarnos de que su obtención depende no solo de nuestros esfuerzos, sino de variables que a veces escapan a nuestro dominio. Es darnos cuenta que en muchos eventos de nuestra vida cotidiana somos totalmente responsables de nuestros esfuerzos, pero solo parcialmente de los resultados que esperamos obtener de ellos. Sin embargo, el apego, o también se podría llamar avaricia espiritual, quiere a unos pocos y exige a los demás que hagan lo que hacen ellos mismos. Vulnera, además, la libertad de la persona a quien quiere. Y digo bien cuando estoy empleando la palabra quiere, por las razones antepuestas. Hasta el punto que se puede confundir el amor con el deseo de poseer a la persona. Eso sería el apego. La persona que vive en el amor respeta la libertad de los seres queridos, pasando del apego al amor. Por lo tanto, el desapego es una práctica emocional y espiritual que implica soltar a personas, objetos y situaciones. Soltar, no olvidarnos de ellas, soltar. Podríamos decir que el desapego es una de las partes más importantes de una buena inteligencia emocional, puesto que desarrollar la empatía sin desapego es dejar nuestro desarrollo emocional incompleto. El apego emocional es una de las principales causas del sufrimiento humano. Por eso, porque tendemos a aferrarnos a situaciones y a personas por miedo a la soledad, por miedo a perder, y eso impide, es una traba para que podamos
ir soltando. Porque en el fondo necesitamos sentir que tenemos el control, aunque eso sea falso. Ese miedo nos paraliza haciendo que nos autoengañemos para quedarnos en una zona de confort, que como toda zona de confort es limitante, donde nos acostumbramos a sufrir anestesiados, podríamos decir, por ese apego. Y mucho cuidado, no confundamos aceptación con resignación. Cuando estamos donde no queremos estar y con quien no queremos estar, no estamos aceptando nada. Nos estamos resignando a una realidad por falta de amor a nosotros mismos y por falta de confianza en la vida. El miedo y la fe son fuerzas creadoras. Ni nuestros peores enemigos pudieran hacer más daño como nuestros propios pensamientos. Nos justificamos una y otra vez mintiéndonos, lo que nos lleva a la queja, un mecanismo de desahogo que nos mete en la posición de víctima, y eso, cuando llegamos a esa posición de victimismo, nos lleva a rendirnos. Como una rueda vamos dando vueltas en diferentes vértices como autómatas y nos aferramos a retener, a apegarnos a un amor tóxico, a un trabajo abusivo, sin pararnos a pensar el precio que estamos pagando cada día por ello. Estamos hablando de zona de confort, ¿verdad? Pues también me ha venido a la mente un cuento que quizá muchos de vosotros lo conocéis, la parábola de la rana hervida. No sé si os suena, pero bueno, lo explico muy brevemente. Si ponemos una rana en una olla de agua hirviendo, inmediatamente la rana no es tonta, se está quemando y quiere salir. Pero si esa rana la ponemos en agua a temperatura ambiente, no la asustamos, la rana se queda a gustito y se quedará tan tranquila. En la medida que la temperatura poco a poco se eleva entre 21 y 26 grados, la rana no hace nada. Se acomoda al ambiente, no actúa. Se ha acomodado. Y a medida que la temperatura va subiendo de esos 26 grados, la rana va perdiendo fuerza. Se siente cada vez más aturdida, hasta el punto que ya no se encuentra en condiciones de salir de la olla. Aunque nada se lo impida, la rana se queda allí y termina muriendo. ¿Qué os parece? Eso nos pasa en muchas ocasiones. El acomodamiento nos atrapa. Al igual que la rana, a menudo no somos capaces de notar cómo cada día nos estamos desviando o nos desviamos un poco más del camino que nos hubiera gustado llevar, de lo que nos hubiera gustado ser, de seguir nuestros sueños, perseguir nuestros sueños, porque apegarnos a una zona de confort puede provocar graves consecuencias en nuestra vida. Por eso es importante pararnos a pensar, ¿es aquí donde quiero estar? Si nada tuviera miedo ni nada me lo impidiera, ¿dónde estaría? ¿Hasta cuándo voy a permitir que el miedo me paralice? ¿Soy consciente del precio que estoy pagando? Ahí lo lanzo para pensar. Por lo tanto, el desapego espiritual, que hemos dicho que significa soltar, dejar ir, dar un salto hacia nuestra libertad, a la vez nos aleja del miedo para recuperar la conexión con nuestra intuición, con nuestra esencia, con nuestro ser.
espiritual. Nos enseña a cuidar nuestro mundo interior y a protegerlo de las influencias y vibraciones que provienen del exterior, y eso incluye a muchas personas. Para desapegarme no necesito alejarme de las personas o circunstancias. Eso se llama huir, eso no es desapegarte. Eso es huir, alejarte de las personas o de una circunstancia determinada. En una palabra, el verdadero desapego significa mantener una distancia interna positiva en relación con las circunstancias y estímulos del mundo exterior. Cuando estoy desapegado, estoy libre de influencia y puedo ver con claridad lo que está sucediendo. Antes poníamos el ejemplo, ¿no? De quedarnos mirando el ombligo a elevar nuestra vista al horizonte. Y además podríamos disponer también de suficiente espacio y de libertad interior para decidir. ¿Para decidir qué? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué elijo hacer? ¿Y cómo quiero responder ante la situación que se me presenta? Mucho que pensar, ¿verdad? Demasiado. A veces, pero muy importante pensar en todo esto. A modo de conclusión, desapego no implica frialdad o indiferencia. De hecho, la combinación espiritual precisa es amor y desapego. Se trata de experimentar amor hacia los demás, manteniendo una distancia positiva, libre de expectativas por mi parte, que a la vez permita a los demás libertad para expresarse de manera natural. Aplicando el desapego cada día con pequeñas acciones, estaremos fortaleciendo nuestro yo interior. Y será entonces cuando logremos hacernos un poco más invulnerables a las circunstancias externas, dejando mucho margen a una autonomía interior que ni siquiera imaginamos el poder que generará en todo lo que hagamos, pensemos y decidamos. Bueno, pues considerando el espiritismo como una filosofía de vida que invita a la mejora del ser humano a través del conocimiento de uno mismo y favoreciendo una evolución espiritual dinámica y consciente a través de múltiples existencias, la práctica del desapego favorece estados vivenciales que optimizan la consecución de esos objetivos evolutivos, de ese plan de vida del que hablábamos antes, facilitando un estado emocional más armonioso y satisfactorio para con uno mismo. Y si nosotros estamos más en armonía y nos sentimos más satisfechos, repercute también en la sociedad en la que nos desenvolvemos, posibilitando una convivencia pacífica y feliz que tanto deseamos y a la que todos y todas estamos destinados. Bueno, quisiera, tengo aquí dos citas que, Yolanda, no sé si quieres, son muy breves. Si quieres que Puedes las decirla, lea, las claro. leo, si no me callo y entramos en la parte del coloquio. Léela, Mercedes, estás en tu casa. Aquí. Bueno, gracias, Yolanda, por tu paciencia y por la paciencia de todos. En estos días pues me han ido llegando cosas, casi como que siempre pasa eso, ¿no? Estamos entrando, nos centramos en unos pensamientos y en una tarea y nos llega información sobre eso. Y curiosamente me llegó una cita de Manuel Porteiro que la cito textualmente. Es un párrafo extraído de la conferencia que pronunció en Buenos Aires en 1929
y que fue publicada en la revista La Luz del Porvenir, de nuestra querida Amalia. Y dice Porteiro, cito textualmente, a ver. El espiritismo tiene en cuenta los estados patológicos y anormales en que la libertad es completamente nula. Sabe que el demente, el obsesado, el que obra bajo la influencia irresistible del alcohol, las drogas o bajo la sugestión hipnótica, el subyugado por la pasión amorosa, etc., no obran libremente. Y sabe también que en los seres considerados normales hay infinidad de factores que restringen la libertad. Pero sabe también que la voluntad puede educarse y fortalecerse y que el ser humano es una fuerza actuante que puede reaccionar y vencer según el empeño que ponga en ello. Y que aún vencido en el acto le queda la libertad volitiva de no haber querido, capaz de afrontar de nuevo la lucha y vencer. Fijaros en este párrafo qué bien resume Porteiro los actos de voluntad, la importancia de la educación, de la libertad y finalmente la resiliencia. Es un trabajo del ser interior, del desapego, del despegar. Y la segunda cita, ya para finalizar, pues me ha llegado en esta última, hace 2 semanas justamente, recibí una invitación para la presentación de un libro de un buen amigo que se llama Eloy López. El libro, muestro la página, pues está recién salido. El título del libro es El ticún de tu alma, del apego al infinito. Con este título no podía dejar de estar allí y sobre todo también para corresponderle y para apoyar al amigo Eloy López, que si no está hoy aquí seguro escuchará la conferencia. Bueno, pues he extraído un texto que está directamente relacionado y podría resumir, y además es que conecta con el título de esta charla, sobre mirar a tú para vivir en nosotros. En un capítulo del libro titulado El reflejo del alma en la mirada del otro. Y dice Eloy, detrás de cada mirada hay una historia que palpita con las mismas emociones que conoces tan bien. Carencias, desafíos, miedos y anhelos. El ser que te mira, como tú, busca ser amado y entendido. Anhela ser visto más allá de sus imperfecciones, ser aceptado en su totalidad. Al mirarle a los ojos te ves a ti mismo, porque en la unidad del ser, tú eres él y él es tú. La misma chispa divina, el mismo latido universal que nos une a todos, brilla de cada par de ojos que encuentras. No importa cuán diferentes sean las circunstancias o los caminos recorridos, en lo esencial somos lo mismo. Somos espejos que se reflejan mutuamente, recordándonos que más allá de las apariencias, habitamos en la misma humanidad compartida. En esos breves segundos de conexión se disuelven las barreras que nos separan, el juicio, el miedo, la incomprensión, y surge una verdad simple y poderosa, la unidad. Nos damos cuenta de que todos estamos tejidos con los mismos hilos de esperanza, de amor, de ganas de pertenecer. Cada ser humano que encuentras lleva en su mirada un pedazo de ti mismo, una parte de tu historia, una verdad que resuena en lo más profundo de tu alma. Así, al mirarnos unos a otros con compasión y empatía, reconocemos que no estamos solos en nuestros desafíos,
que nuestra alegría y tristeza son compartidas. Nos reflejamos porque en el fondo no hay separación real entre tú y yo. Somos expresiones distintas del mismo universo, olas en el mismo mar infinito de la existencia. Y es en ese reconocimiento donde reside la verdadera magia, en saber que en cada mirada, en cada reflejo, late el pulso del todo, recordándonos que en la unidad somos completos. Comprenderéis que no podía dejar de leer esto, porque es el resumen de lo que hemos estado compartiendo. Bueno, pues Yolanda, si hubiera alguna pregunta y yo pudiera responderla, pero más me apetece escuchar a los demás, escuchar a vosotras y a vosotros, No, que despejar preguntas. primero brindarte un caluroso aplauso. Yo creo que es el A sentimiento de la vosotras. mayor, el sentimiento de la mayoría. Esta apertura de este ciclo de conferencias dedicadas a Amalia durante este mes que va a ser realizado por mujeres no pudo estar en mejores manos que en las tuyas. Mercedes, has dejado en el ambiente una cantidad. Muchas gracias, Yolanda. Yo sé que Eurídice y la compañera van a apuntar fuerte en la Claro que siguiente sí, charla, ¿eh? claro que Promete, sí, promete. claro que sí, Y también pero Alcione, como no. así es. Pero esta apertura no estuvo de lujo y creo que todas en consecuencia pues también van a ser de la misma índole. Tengo aquí, bueno, anotada una cantidad de cosas, de reflexiones, pero también tienes del público y entonces vamos a Yacirita para que le Ujú. haga preguntas a Mercedes, por favor. Ok, comenzamos con una Gracias. de Conchita Delgado. Mercedes, te saluda Conchita Delgado desde Caracas, Venezuela. Hola, Una Conchita. ponencia, una ponencia muy reflexiva con mucha tela para cortar. Me dio la impresión de que usted utiliza los conceptos de apego y deseo indistintamente. ¿Es así? Otra pregunta. ¿El ego tiene mala prensa? ¿Podría usted abundar en su noción del ego? Apego y deseo. Dependiendo de a lo que nos refiramos de lo que queramos decir con deseo. Si deseo lo expresamos como querer, ya lo hemos dicho, querer es posesión, expresa posesión, pertenencia. Si es deseo como un objetivo, como un trazado de objetivos, no estaría incluido dentro de ese concepto del apego. Pero si está dentro del querer, deseo como querer, es pertenencia, apego. Y la segunda cuestión, a ver, Yasira. ¿El ego tiene mala prensa? ¿Podría usted abundar en su noción del ego? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es de qué se trata el ego. Porque si el ego es el yo egoísta, hablábamos antes de la fase preyoica del niño y del yoísmo en el que nos pasamos el resto de nuestra vida. Si nos pasamos toda la vida subidos en ese ego enfermizo, es normal que tenga mala prensa. Pero dentro de los conocimientos espirituales que nosotros tenemos, si hablamos del yo, de ese yo, como ser espiritual, como ser interno, el concepto varía por completo. Por lo tanto, depende en el sentido que estemos utilizando la palabra ego o el yo, para interpretarlo de una manera o de la otra. Si hablamos de la prensa en general, pienso que es en el sentido más yoísta y más egoísta. Luego nos aparta directamente de esos conceptos de desapego y de libertad del ser espiritual y al que todos tenemos derecho.
de gozar. No sé si Eh, necesita más aclaración, Conchita. Tenemos una pregunta de Diana. Buenos días, saludos desde Argentina. Quisiera saber si tenemos un plan desde antes de encarnar. ¿Cómo podríamos ver el libre albedrío? ¿Cambia la planificación? Hola, Diana. Gracias por la pregunta. Es una pregunta que se abre a una charla sobre la reencarnación. Partimos de que venimos ya con la programación hecha para nuestra existencia actual, pero también tenemos que ser conscientes del grado de conciencia, valga la redundancia, en el que nos encontramos antes de reencarnar. ¿Quiere esto decir que si somos conscientes y hacemos una planificación orientada, consensuada con nuestro guía espiritual, con los espíritus amigos que nos acompañan y que a veces saben mejor que nosotros cuáles son nuestras necesidades, la programación viene hecha? Pero a veces, la mayoría de las veces, somos aún tan pequeñitos, hemos evolucionado tan poco que necesitamos la ayuda y el impulso desde el mundo espiritual para venir aquí. Por supuesto que venimos con una programación, la que necesitamos en ese momento. La diferencia está en el grado de conciencia que tengamos para establecer y proyectar esa planificación reencarnatoria. Tenemos otra pregunta de Conchita Delgado. Finalmente está claro que apego no es amor. Sin embargo, ¿cómo se desapega una madre de su hijo lactante, por ejemplo? ¿Cómo se desapega una madre de su hijo lactante? Es muy doloroso. Yo he sido madre lactante y duele, duele. Yo siempre he diferenciado en la crianza de mi hijo cada momento, cada etapa, de cuando deja de darle el pecho, cuando supera la época de lactancia, se corta ahí un lazo, de cuando sale el niño de la habitación, el bebé de la habitación, donde estamos las 24 horas pendientes a ellos, se va cortando otro lazo y el niño va creciendo, según va creciendo, va cogiendo su autonomía. En una ocasión, paseando, encontré a una antigua compañera mía de la universidad y bueno, estaba atravesando una situación complicada, muy complicada, a consecuencia de un divorcio y la actitud del hijo, un hijo único. Y me pregunta esta amiga mía: Mercedes, vengo de la psicóloga. Me ha dicho que tengo que cortar el cordón umbilical con mi hijo. Antes de que yo le respondiera, me dice: ¿pero cuándo se puede cortar el cordón? ¿Cómo puede decir la psicóloga que hay que cortar el cordón umbilical? ¿En qué momento se puede cortar el cordón umbilical de nuestro hijo? Yo la escuché, ella con un hijo, yo con dos, y me paré a pensar, verdaderamente, ¿cuándo cortamos el cordón umbilical con nuestros hijos? Yo pienso que más que cortar es despegar, porque cortar es traumático. Cortar es traumático. Tú coges una tijera y haces así, se produce un trauma. Esa era la situación en la que mi compañera, mi amiga esta se encontraba cuando me la encontré por la calle. En ese momento traumático. Mientras que el desapego es soltar, ir soltando. ¿Para qué? Para dejarlo en libertad. Porque tienen que crecer, porque tienen que fluir, porque tienen que hacer su programa de vida. Los padres estamos, en todo caso, para opinar si es que nos dejan. A veces es muy complicado poder opinar y tienes que callarte. Pero tenemos y debemos respetar las decisiones propias, porque de lo contrario
el plan de vida de esos hijos, por muy hijos nuestros que sean, que no lo son hijos de la vida, no nuestros. Nuestro es, volvemos a la respuesta anterior y a la pregunta anterior, pertenencia. Decir nuestro es pertenencia. Son hijos de la vida, a los que amamos, pero a los que tenemos por encima de todo que respetar. Porque si aciertan, estupendo, pero si no aciertan, pues es su programa de trabajo y de aprendizaje. Si siguen, si actúan orientados por nosotros e impulsados por lo que le vayamos marcando y diciendo por dónde deben de caminar, el error o el acierto no es de ellos ni tan siquiera, es nuestro. Y lo estaríamos privando pues, de hacer su programa de trabajo. Con el tiempo nos vamos dando cuenta de estas cosas conforme van creciendo y conforme vamos experimentando, todos aprendemos, los padres, los hijos, todos los tipos de relaciones que tengamos, todos aprendemos. Se trata más que todo de acompañar, de estar y de amar. Ese es el verdadero amor, el que suelta, el que respeta. No podemos estar detrás de los hijos continuamente, tú para acá, tú para allá, tú. Estar sin ser vistos, como yo digo, sin ser vistos. Eso es lo que pienso. Por supuesto, habrá pareceres de todo tipo, si abriéramos el micrófono. Todas las opiniones respetables, sin duda. Tenemos otra pregunta de Diana Ruiz. Bueno, es un comentario. Aprender a vincularnos y desvincularnos responsablemente para expandir nuestra conciencia en libertad. A veces poder decir adiós es crecer. Excelente conferencia reflexiva. Gracias, Mercedes García. Gracias a ti, de eso se trata, verdaderamente. Un comentario de David Santamaría. Muchas gracias por tus aportaciones tan interesantes, Mercedes. Mm, Tenemos una pregunta de Carlos Cintrón. Gracias, Mercedes. Excelente reflexión. El desapego no se debería limitar no solo al aspecto material o emocional. Deberíamos ampliarlo al aspecto fisiológico, incluyendo vicios, drogas, sexo, alcoholismo. Y pregunto, ¿no debería formar parte de nuestra evolución espiritual? Y también pudiera formar parte de aquello que se define como una obsesión de un encarnado sobre un familiar desencarnado. Gracias. Carlos, muchas gracias por la pregunta. Ya decía que es que este tema se abre un abanico de posibilidades para comentar tan amplio y una de ellas es esa, que yo en estos días, mientras iba redactando todo esto que hemos compartido, estuve pensando en lo que tú acabas de manifestar, la obsesión espiritual, porque la obsesión espiritual es una forma de apego muy fuerte, dependiendo del logrado en que se produzca. Kardec lo explica muy bien en el libro de los medios, los diferentes grados de obsesión. Y en cuanto a las adicciones, sin duda, en la cita que hemos hecho, que hemos leído de Porteiro, habla de esos estados, ¿no? De adicción al alcohol, a las drogas y a tantas cosas como nos privan de la libertad de ser, de actuar y de sentir. Liberarnos de eso es liberarnos de una carga tan pesada que es magnífico y maravilloso y nos haría felicísimo el poder superar todos esos estados de apego. Gracias, Carlos. Un comentario de Guillermo Meléndez. Gracias, Mercedes, por compartir sus reflexiones. Bendiciones. María Calvo, charla, Gracias. charla muy interesante que nos afecta directamente y nos lleva a mucha reflexión. Guillermo Cierto. Meléndez. Gracias, María. Un saludo. Guillermo Meléndez. Así es, la voluntad puede educarse y fortalecerse. Gracias por recordarnos ese punto. Sin duda, sin duda. Ahí radica la clave, en la voluntad, el ejercicio de la voluntad, del que todos Eh, estamos dotados. Todos.
Carlos Cintrón, gracias. En la cita final me contestó las preguntas. ¿Pudiera repetir dónde encuentro la cita de Porteiro? Gracias. Pues a mí me llegó por internet. He dado los datos de... Espérate. Los datos con los que me llegó está relacionada con una conferencia que dio en Buenos Aires en 1929 y que esa conferencia fue publicada en la revista La Luz del Porvenir. Entonces sería cuestión de buscar ese número de la revista de La Luz del Porvenir. Es poco fácil, pero la verdad es que es muy interesante. La cita que he leído es mucho más larga. Yo me he quedado con esa parte final que concentraba todo lo que hemos relatado anteriormente, pero era mucho más amplia. En la revista de La Luz del Porvenir, algunos de los números es donde está publicada. Una conferencia en Buenos Aires de Porteiro en 1929. Un comentario de Rita Fernández. Preciosa, cautivante y súper interesante tu presentación, Mercedes. Un regalo para esta tarde del domingo. Gracias. Gracias, Rita. Es un regalo y un trabajo grande, ¿eh? Yo me he comido mucho el coco trabajando con esto y todavía me queda bastante. Eh, Gracias, Rita. Eres un Clara amor. Román. Clara Román Odu. Me has dado mucha esperanza, Mercedes. Tu enfoque en la capacidad de vincularnos y desvincularnos los unos de los otros con tanto detalle y matiz me fortalece, porque no es fácil verse en nuestro interactuar con el mundo, pero es menos que esencial. Gracias. Cierto, Clara, muchas gracias por tu comentario y por lo de esencial, porque de lo contrario nos lleva ese remolino que se mueve a nuestro alrededor, nos envuelve y nos lleva para adelante. Entonces, debemos de trabajar en esto. Ujú. Miriam Ramos, excelente exposición, señora Mercedes. Nora, excelente. Carlos Alayón, ¿existe Gracias. algún método para lograr el desapego? Mil gracias. Hemos estado apuntando alguna fórmula, por llamarlo de Al alguna inicio, manera, porque así es. verdaderamente, puesto que es una cuestión personal, cada uno debe de aplicar el modo en cómo practicarlo y sobre qué cuestiones tiene que practicarlo una vez que nos hayamos autorreconocido y aceptándonos a nosotros mismos. Pero hemos apuntado a dos cuestiones que ayudan a eso. Y esas dos cuestiones son la relajación profunda, la práctica de la relajación profunda y la meditación. La meditación, conforme nos vamos acostumbrando, no imaginemos que a estos días que vamos siempre de carreras, que no tenemos tiempo para nada y ahora tenemos que sacar tiempo para relajarnos y para meditarnos. Pues menudo problema, menuda carga, ¿verdad? No, no es así. Una vez que somos conscientes de los beneficios de la meditación, se hace fácilmente. Se hace fácilmente. Hay muchos sistemas, bueno, si nos metemos en internet nos llegará de todo, pero no hay que complicarse tanto. Es cuestión de abstraernos unos minutos del resto y centrarnos en nosotros, en nuestro ser. Sin duda nos van a venir pensamientos y nos van a venir ideas, porque eso es inevitable, el pensamiento y el cerebro, la sustancia cerebral funciona así, pero hay que ir dejando pasar esas imágenes, no pararnos en ellas. Lo que venga, que pase, que pase, que pase, y centrarnos en nuestro propio ser. Una vez que eso lo incorporamos a nuestras prácticas diarias, nos daremos cuenta, y eso está matemáticamente demostrado, que 20 minutos o 15 minutos de relajación, vamos a empezar por 5 minutos, ¿eh? No nos vamos a poner 15 o 20 minutos porque se nos iría la cabeza, se nos inundaría de pensamiento y no lo conseguiríamos ese objetivo. Pero empezando por 5 minutos y alargándolo hasta 15, 20 minutos de relajación,
equivale a más de 1 hora de descanso físico. Una siesta de 1 hora en 15 minutos haciendo una relajación profunda con una meditación equivale a ese tiempo de descanso. Y el resultado muchísimo más positivo. Así que la práctica de la relajación, práctica de la meditación, la voluntad, la educación y sobre todo esa toma de conciencia es la que ayuda a la práctica del desapego. Sin apartarnos de nadie. No tenemos, vayamos ahora a darnos media vuelta y cerremos carpeta con el mundo. No hay que apartarse. Lo que tenemos que ir aprendiendo a marcar distancias para que el otro viva su proceso y yo seguir también viviendo el mío, ambos en libertad, sin atadura, sin compromiso, sin pertenencia, en libertad y con mucho amor. Esa es la clave de todo. Ponerle amor, sentimiento a esa práctica. Se nos va despejando el mundo y la vida se hace muchísimo más amable. Tenemos otra pregunta Gracias por la pregunta. otra pregunta de Miriam Ramos. Hola, tengo una pregunta. Soy Miriam desde Caracas. ¿El desapego excesivo es bueno o no tan bueno? ¿Se puede confundir con indiferencia? No, ya lo No. hemos dicho en la charla. Desapego no es indiferencia. Acabo de decirlo también. No es indiferencia. Todo lo contrario. Es respeto por el otro o por aquel objeto, respetarlo, por aquella circunstancia, respetarla. Pero tú en tu sitio, yo en el mío, en libertad y con mucho amor. No me canso de decirlo. Siempre deseando el amor, porque también lo hemos dicho, que lo que sembramos es lo que recogemos. Si vamos dando amor, por esa ley del boomerang, eso es lo que nos va a llegar. Pero indiferencia no. La indiferencia denota un sentimiento de insensibilidad, de falta de empatía que ocasiona malestar hasta a uno mismo. No podemos ser, aunque quisiéramos, no podemos ser indiferentes a nuestros hermanos. Somos hermanos todos, espirituales, al mundo, a la vida. No podemos ser indiferentes. Al contrario, agradecidos, porque todo en definitiva, es un instrumento de aprendizaje. No a la indiferencia, pero tampoco a ser el problema nuestro. Mucho cuidado. Tengo una ¿Qué pregunta más de tienes, Eurídice. Yacira? Gracias, Mercedes. Fue muy grato y reflexivo el escucharte. Eurídice. Tengo una pregunta de Eurídice. Gracias, Mercedes. Fue muy grato y reflexivo el escucharte. Te pregunto, ¿qué tan Gracias. fácil se puede pasar de la posesión a la obsesión? No te he entendido, Yacira, bien. Tiene limitaciones con el, Sí, Ajá, creo que la de con el Eurídice. internet. Con el audio. Sí. Fue muy grato y reflexivo el escucharte. Te pregunto, ¿qué tan fácil se puede pasar de la posesión a la obsesión? de la posesión ¿Me a escucharon? la, A la, a a la la obsesión. Sí. obsesión, sin duda. Se daría un primer paso. Yo poseo, ya eres mío, tú ya eres mío, y a partir de ahí se desarrolla, se desencadena un estado de obsesión. La otra persona sería la víctima y la persona y el obsesor o la obsesora estaría chupando
y alimentándose de la esclavitud de la persona sobre la cual ejerzo mi autoridad para llevármela a mi terreno. Entonces, por supuesto, las dos cosas en diferentes grados. Vicente Ríos, excelente información, plena para todos los asistentes. Felicitaciones. Una vez más, Mercedes. Gracias, Un comentario Vicente, un de Guillermo abrazo. Meléndez. Comentario de Guillermo. Excelentes analogías, Mercedes. Soltar es la palabra clave. Y lo primero que podemos hacer para creer es cuando se nos dificulta soltar, es declarar mentalmente que eso a lo que me apego lo suelto y me doy yo mismo los argumentos, porque debo soltar. Por eso que la voluntad puede educarse y fortalecerse. Sí, decretando sería otra forma Maricela Fernández, muchísimas. otra forma de la práctica del desapego, decretando en nuestra mente aquello que queremos soltar. Ahí me viene a la mente, a la memoria, el francés Coué, ¿no? Que es quien habla de la práctica de la autosugestión, que es lo que es Guillermo Meléndez, quien me ha dicho, Yasira. Sí, Guillermo es el Meléndez. que, sí, Sí, Guillermo Meléndez, sí. eso, a lo que estaba él apuntando es a hacer una autosugestión, decretando aquello que queremos soltar o que nos queremos desapegar de aquello para que eso se produzca. Eso se llama así, autosugestión, según Coué, un método que inventó el francés Coué, decretar. Marisela, ok. Marisela Fernández, muchísimas gracias, infinitas bendiciones. Nora, Gracias, gracias, Mercedes, muy buena exposición. gracias. Clara Román, qué buen ejemplo no se te escucha bien, Yacirita. el del cortar el cordón umbilical. Se trata de soltar por parte de los padres y de... Ah, ya va. Ya que dice que está inestable la Sí, conexión. Ajá. Qué buen ejemplo el de cortar el ombligo umbilical. Se trata de soltar por parte de padres para dejarlo en libertad y desapegarnos sabiendo que son hijos de la vida. Tremendamente valiosa perspectiva. Gracias, Clara. De eso se trata. No de cortar, sino soltar. Dejar y respetar. Que todo fluya. Y Nada es fácil. No Ujú. estamos diciendo ni en ningún momento hemos dicho que todo esto sea fácil. Es un trabajo personal y diario ante todas las circunstancias que la vida nos va presentando. Y es un ejercicio de eso, de voluntad y de ser, no perder el estado de conciencia. A veces fallamos. Tengamos en cuenta que somos humanos, que estamos en proceso de desarrollo y que no siempre vamos a tener las mismas respuestas. Pero la intención, como yo siempre digo, en la intención sí siempre debe de estar presente. La de que todo sea lo más justo posible para las dos partes, no para uno o para otro. Gracias, Clara. Tengo el último comentario de Ramón. Excelente trabajo, Mercedes. Muchísimas gracias. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna otra Gracias, información. Ramón. Un abrazo. no, tengo mucho, aquí yo te dije que había hecho varias anotaciones con las que me Apunte. quedo, con las que me quedo, con las que nos sirven de reflexión. Tengo el desapego como un acto de amor incondicional, visto desde ese punto de vista, y el apego como un hecho de avaricia espiritual. Avaricia espiritual. ¿Sería el sinónimo? Exactamente. También lo importante de ver al otro en sus potencialidades y no en sus debilidades. Yo creo que haces un refuerzo de todas esas potencialidades que tiene el ser a lo interno y no verlo minimizado. Creo que es algo muy importante. Creo que es respeto por el otro y respeto por uno mismo. Por uno mismo. Exactamente. Empezando por el de uno mismo.
Así es, empezando por el de uno mismo. Y lo importante de salir de esa zona de confort de confort. donde entraba la ranita, La ranita, de esa forma y en práctica de todas estas cosas que nos has dejado hoy de reflexión, creo que nos vamos a ir con la mochilita más liviana. seguro que sí. Con esa intención y con ese cariño es con el que me he dispuesto a recoger todas las notas y todo lo que os he trasladado. Y doy gracias a la vida y a los amigos espirituales por haberme puesto también en el camino en estos días, pues unos apuntes tan maravillosos como los que he estado compartiendo, como este último de Eloy, como las citas de Los dos. sí, como la cita de Porteiro, y tenía muchos más, pero no era la conferencia no era para eso. Seleccioné estas dos en concreto. Mm. No, ha estado muy enriquecedora y todos te agradecemos infinitamente que hayas aceptado esta invitación, Mercedes. No será la única ni la última, así que te quedan muchos más, pero la hemos Hasta disfrutado donde realmente. podamos, Yolanda, siempre haciendo lo posible. La voluntad tiene que estar por No, encima de todo. Yo me quedo así muy es. satisfecha y sobre todo muy, muy agradecida de que hayas decidido y hayáis programado este mes a Amalia, porque hablar de Amalia es hablar de la vida y de las cuestiones de la vida. Así es. Y tal como ella lo ha manifestado en todos sus escritos. Y estamos muy necesitados de hablar de esas cuestiones de la vida, de las cuestiones espirituales, de las psicológicas, de las emocionales, de todo. Así que yo creo que con unos apuntitos como los que hemos dado en la tarde de hoy, más los que están por venir, daremos un merecido homenaje a Amalia y sobre todo que salgamos fortalecidos de todas estas charlas y podamos de alguna manera que nos puedan ser útiles, que es de lo que se trata, de que sean útiles. Ese ha sido Recibe en mi nombre de deseo todo, y mi objetivo final. recibe en nombre de todos un gran aplauso, Mercedes, y es Para nuestro, vosotros, por vuestra paciencia y por vuestro no, saber estar. Nos seguiremos nuestro, viendo en noviembre, el día en 31 de Málaga. octubre, 1 y 2 de noviembre, estaremos en Torremolinos, Málaga. Tercer Congreso Internacional de Espiritismo. Lo organiza la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo. El programa lo vais a tener pronto. Y bueno, Yolanda es una de las invitadas que va a estar como conferenciante, además de yo, además de José Arroyo. Bueno, no, es que no quiero mencionar mucho, no No, sé, ya no no de hay esos tiempo, ¿no? adelantos. No, No sí, hay pues tiempo. el tiempo lo tienes, no tienes inconveniente. Bueno, es que más que todo porque no me gustaría dejarme atrás a ninguno, no sería justo, ¿verdad? Eso sí. Entonces, simplemente lo voy a mencionar porque vamos a tener en el Congreso para que os vayáis relamiendo y preparando vuestro equipaje. Vamos a tener el viernes, día 30 de octubre, día 31 de octubre. Tendremos el viernes por la tarde a José Arroyo con la conferencia Integración, Coherencia y Nueva Conciencia. A continuación, Clara Román, que está acompañándonos hoy, va a hablar de las memorias de mi espíritu y evolución consciente a la luz del espiritismo. A continuación, Antonio Lledó hablará de conciencia y realidad. Y a continuación, para cerrar la tarde, Moacir de Costa Araujo hablará de cuántica, espiritualidad y éxito. El sábado 1 de noviembre por la mañana, Nelly Urruzola hablará sobre la apertura de conciencia. A continuación, Roberto Álvarez hablará de camino de conexión, coherencia y amor. Rosa Díaz, que es la presidenta de la comisión organizadora, hablará sobre la práctica de la relajación y meditación. Será un taller práctico.
Y a continuación la conferencia de John Aispurua, que cerrará la mañana con el tema La conciencia, perspectiva neuropsicológica y espiritual. Por la tarde del sábado tendremos a Silvia Rosario de Puerto Rico, que hablará sobre la evolución consciente para un nuevo estado del ser. Joao González hablará de una nueva conciencia. Mauro Barreto, hay un plan global para el planeta Tierra. Y Víctor da Silva, era el compañero de CIMA, hablará sobre el tema Explorando el alma. Y así llegaremos al domingo por la mañana, en que Gregorio Rivera, de Puerto Rico, hablará sobre la inteligencia artificial a la luz del espiritismo, otra herramienta para la evolución consciente. Y nuestra queridísima Yolanda hablará sobre espiritismo y educación, claves del progreso humano. Jasper Cat hablará sobre el espiritismo y la ciencia y será la conferencia con la que se clausure el Congreso. Además de esto, habrá mesas redondas, vamos a tener también un concierto, va a haber mucha música, mucha alegría y mucha buena gente compartiendo todo lo mejor, que es de lo que se trata, ¿verdad? Así que Así os es. esperamos en Torremolinos y pronto pues tendréis el programa oficial. Esto que le he compartido es un preprograma que se ha enviado a imprenta y que en pocos días lo vais a tener ya con todos los datos para poder ir haciendo las inscripciones. Así que bueno, Nada, pues me te quedo abrazamos. encantada de haber Te compartido abrazamos esta inmenso. tarde. Muchos besos, muchos abrazos, mucha fuerza y, y mucho amor, que es de lo que se trata de poner las cosas. Mucho amor. Así Así que es. hasta muy pronto, amigos. Hasta pronto, queridas amigas.